Listo, ya está grabando. Muy bien. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y se renueva la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo por Cristo nuestro Señor. Amén. Cristo, Rey nuestro, venga a tu reino. Virgen prudentísima María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, ¿me escuchan? ¿Se escucha bien? Sí. Muy bien, vamos a iniciar esta tercera parte del amor en tiempos de COVID, que realmente es un poco desempolvar las obras de misericordia espirituales. Les decía yo desde el inicio que realmente el tema me surgió leyendo el artículo de un ateo y se me hace muy interesante que incluso pues, el artículo de un ateo te puede dar a ti materia para mucho más de lo que pensabas, porque pues en este artículo, como les decía en la primera sesión, eh, este hombre cuestionaba a los cristianos de que pues realmente la fe y rezar no sirve para nada. Y yo me comencé a preguntar, ¿realmente qué podemos dar los cristianos en tiempos de una pandemia como esta? O sea, ¿cuál sería nuestro plus? Somos solamente personas que están llamadas a hacer sándwiches y regalar a la gente o a recoger ropa y dar a los demás o qué podemos hacer de más, qué cosa propia del cristiano está ahí que a lo mejor tendríamos que poder desempolvar. Y pues hemos hablado ya de varias de las obras de misericordia. Hoy vamos a hablar de dos, que son consolar al afligido y perdonar las ofensas. Y las últimas dos, al final les voy a dar un poco un aviso de qué vamos a hacer con las últimas dos obras de misericordia. Pero bueno, vamos a ir al grano rápido con estas dos porque son dos obras de misericordia, yo creo, perdón, creo que de las más difíciles, complicadas, pero al mismo tiempo de las que más genera, pues o sea, de las que más podemos dejar la marca de hijos de Dios en el mundo, ¿okay? De lo que más podemos mostrarle al mundo de lo que estamos hechos y realmente de lo que está hecho Dios en estas dos obras de misericordia. No quería dejar de comentarle la vez pasada la de no corregir al pecador, sino de enseñar al que no sabe. Recuerdo una vez una señora que me dijo, hermano, quiero hablar contigo sobre un tema porque sé que me vas a decir no lo que quiero escuchar, sino lo que debo escuchar. Y me dejó reflexionando mucho ese tema porque dices, oye, realmente todo cristiano debería poder ser una persona a la que la gente se pueda acercar y escuchar de cada persona. O sea, que puedan escuchar de ti, que la gente pueda saber que en ti va a encontrar lo que debe escuchar y no lo que quiere escuchar. Eso muchas veces no será muy cómodo, pero la gente necesita escuchar más la verdad que escuchar más lo que suena bonito a sus oídos. ¿De acuerdo? Muy bien, consolar al afligido. Aquí, digamos, como les dije, vamos a ver las obras de misericordia. Las vemos en tres puntos. Primero, vamos a ver un poco cuál es el problema o cuál es la miseria de la que estamos hablando. El segundo punto que vamos a ver es el peligro en el que se puede caer una persona que quiere practicar esta obra de misericordia y al final puede, digamos, no estarla haciendo, sino comenzar a hacer otra cosa, querer consolar al afligido y al final terminar regando. Y la tercera sería la actitud con la que podríamos realmente vivir esto. Ojalá después de esta pandemia o durante esta pandemia, el mundo, cada persona pueda encontrar en cada uno de nosotros, los católicos, un, eh, un consolador. Cada uno de nosotros pueda ser una persona que sabe consolar a los demás, que sabe escuchar a los demás, que sabe mostrarles un poco el camino. Aquí el problema es la aflicción, que viene del latín, es ad, que significa hacia, y flictus, que significa golpe, ¿okay? Un golpe hacia.
y era más bien en ese tiempo referido como un golpe de flagelo, ¿ok? Por eso también de ahí viene flagrum. Y dolor viene de un verbo latino que significaba, que es dolere. Ese verbo significa ser golpeado. Entonces, una persona afligida realmente es una persona como que ha sido golpeada por algo, por alguna situación o por alguien. Bien, o sea, como traigo ahí un golpe, traigo un dolor que me viene infringido y pues que pues lo cargo conmigo, ¿no? Entonces, el dolor es una realidad presente en la vida de todos los hombres, de todo cristiano. Así aprovecho para las personas que tengan alguna pregunta, pueden irla colocando en el chat y Ceci, conforme las vaya viendo, me las va haciendo durante la presentación. O algún, ¿cómo se llama? O algún comentario que quieran hacer, pues pueden ponerlo ahí. Todos debemos al final, pues digamos, adoptar una posición ante el dolor, porque quieras o no, tarde o temprano, pues el dolor tocará la puerta de tu vida, ¿no? Tocará la puerta de cada uno de nosotros y creo que pues para muchos el COVID ha sido un momento en el que pues el dolor ha tocado la puerta de su vida o la aflicción. Ahora, es bien importante entender esto. El dolor no es un mal en sí mismo. Y aquí las personas que son médicos pueden entender esto perfectamente. Y los que no, pues también lo podemos entender perfectamente. Hay una diferencia grande entre un mal, entre una enfermedad y entre los síntomas. ¿Okay? El dolor no es un mal en sí mismo. O sea, el dolor no es malo en sí mismo, sino que el dolor es consecuencia del mal. El dolor, tanto físico como espiritual, es un sofisticado más bien mecanismo como biológico, espiritual, para indicar un problema. Cuando a ti te duele la cabeza, el problema no es el dolor de cabeza. El dolor de cabeza es un síntoma que está queriendo decirnos que hay un problema todavía más, ¿ok? Y es si el dolor de cabeza como síntoma persiste, tienes que hacerte un chequeo y si persiste, pues a lo mejor traes una embolia y no te has dado cuenta, ¿no? Entonces, el dolor como tal no es un mal en sí mismo, sino que es un síntoma que indica que algo está mal. Eso estamos hablando tanto física como espiritualmente. Si a mí algo espiritualmente, o sea, si de repente me encuentro que estoy continuamente triste, de repente me encuentro que estoy continuamente enojado, de repente me encuentro que estoy continuamente como ansioso, decepcionado, esos son síntomas, ¿de acuerdo? Y lo que tenemos que hacer es identificar el síntoma, pero ir más allá del síntoma y buscar la raíz, porque de nada me sirve que de repente yo tenga un dolor de cabeza muy fuerte y tome puras aspirinas, aspirinas, aspirinas y lo que pasa es que tengo un tumor en el cerebro. Pues eso no soluciona nada, ¿me explico? Entonces es muy importante lograr saber identificar cuáles son los síntomas, es decir, me estoy sintiendo así, ¿ok? Y más bien identificar cuál es la raíz de por qué me estoy sintiendo así. Y vamos a ir un poco ahondando en este tema. Como les decía, el dolor es un mecanismo para indicar que hay un problema, ¿ok? Para llamar la atención sobre algo equivocado o algo que está roto. Una enfermedad comienza con el dolor de unos síntomas que hablan de un daño más profundo. El dolor es un síntoma, no es la enfermedad. Y siendo un síntoma, el dolor no es, es solo una parte de la realidad, no es toda la realidad. ¿Okay? La sociedad en la que vivimos hoy en día, les pongo aquí la foto de un libro que leí hace un tiempo que me gustó. Es un poco técnico, pero creo que ayuda. Porque nos hace mucho ver esto. La gente en la actualidad siente mucho los síntomas de una especie de tristeza, de angustia, de ansiedad, de un montón de cosas. Y pues esa ansiedad, esa tristeza, ese dolor, buscan llenarlo, ¿okay? O buscan huir de ese dolor por medio de remedios que más bien narcotizan, es decir, que entontecen, que te sacan de la realidad. Se sepulta el dolor en un tsunami de distracciones que entontecen el alma. Le quitan el síntoma. Okay, hay una canción por ahí que dice, tras varios tequilas, las nubes se van
pero el sol no regresa. Eso pasa con una persona que detecta que tiene un síntoma y en vez de arreglar el problema de raíz, pues se va en el síntoma y en el síntoma y en el síntoma. Es como el alcohol, el alcohólico, su problema realmente no es el alcohol es un síntoma. ¿Okay? El problema de fondo que lo ha llevado a engancharse en el alcohol es otro. Y ese es el problema que hay que solucionar. Hay gente que pasa la vida luchando contra el alcohol toda su vida y al final logran más o menos dominar aquello, pero realmente el alcohol es solo un síntoma que te, digamos, como que se desata en unas situaciones concretas en las que tú estás, pero aquí lo que hay que identificar es cuál es el problema que me lleva a mí a actuar de esta manera. Y ahorita, en la actualidad, por ejemplo, tenemos muchas cosas que entontecen el alma, o sea, que le quitan el síntoma, que te hacen como que te sientes, yo se los digo muchas veces a los chavos esos, te sientes un poco triste y muchas veces, ¿qué es lo que haces para salir del sentirme triste? Pues agarro internet, agarro pornografía, agarro, paso todo el tiempo en redes sociales, redes sociales, redes sociales, pero en el fondo es porque te sientes triste, aburrido, vacío. Bien, y el problema es que tú ese vacío, mientras más lo llenas de eso, de internet, ahí también en este libro hablan del tema de las compras, hablan del tema del trabajo como droga, hablan del tema de sexo, es que no logro verlo bien, pero hablan de muchas cosas que no necesariamente son drogas, pero que entontecen el alma, ¿ok? Me siento mal y entonces para quitarme la ansiedad y esto comienzo a comprar y a comprar y a comprar y a comprar cosas. Para quitarme esta ansiedad comienzo a comer y a comer y a comer. Entonces la anorexia y la bulimia en sí mismo no es un problema de la comida, es un problema más profundo. El comer o el no comer de la anorexia y de la bulimia son solo los síntomas. Entonces, todas estas cosas al final son cosas que entontecen el alma, ¿ok? Pasa uno, como dice ahí el párrafo, cada vez se necesitarán más distracciones, porque y distracciones más intensas, se necesitará más licor, se necesitarán drogas más potentes, se necesitarán más horas y horas de internet y de televisión vacío, sin contenido y sin propósito. Se encuentran por multitud la gente que se ha habituado a vivir de sedación en sedación. ¿Okay? Como que me siento triste, busco algo que me quite esta tristeza. Me vuelvo a sentir triste y ahora necesito más para quitarme esa tristeza. Y en lugar de solucionar el problema, lo ocultan, pero lo único que hacen es que luego ese problema aparece con más crudeza, ¿no? Una persona que dice, yo no quiero hacerle caso a los síntomas del cáncer, tengo cáncer, tengo cáncer, tengo cáncer, al final no le hace caso a los síntomas, pero el cáncer reaparece con mucha más crudeza si no le pones atención. Lo mismo pasa en la vida espiritual. Si tú no atiendes un problema que sientes interior de aflicción, de dolor, de tristeza, de angustia, si no lo atiendes como tal, después aparecerá con más crudeza. No creas que una vez que me case se acabará este problema, no. El problema seguirá ahí. Hay muchos chavos que les digo yo con frecuencia, no creas que cuando te casas vas a dejar el alcohol, campeón. O sea, eso no es automático. Tú tienes que solucionar tu problema hoy. No creas que cuando te cases vas a dejar de ver pornografía porque pues es que ya tengo a mi esposa. No. O sea, el problema tienes que solucionarlo hoy y antes, porque tu problema no es la pornografía. Tu problema es más profundo. Entonces, querer eliminar el síntoma sin llegar a la raíz es perder el tiempo, en realidad. Es como buscar la paz en tu vida evitando el dolor para llegar a la completa imperturbabilidad, que es un poco lo que vende el budismo, ¿no? ¿Cómo puedo llegar a la imperturbabilidad de que nada me moleste, de que nada me afecte? Pero al final, realmente, el cristianismo nunca te ofrece eso. El cristianismo no te ofrece una vida sin dolor. El cristianismo te ofrece una vida donde el dolor tiene un sentido. Ese es el punto. No es una vida sin dolor porque eso no existe. ¿Okay? El amor incluso implica dolor. Y amar implica muchas veces mucho sufrimiento y el cristianismo es precisamente lo que exalta. A pesar de que duela, es importante amar porque estamos hechos para amar, no para no sufrir. ¿De acuerdo? Para una persona que está sufriendo es importantísimo que haya alguien, ¿ok? Con todo el tacto del mundo, con todos los oídos bien puestos, que logre un poco abrirle la mente a realidades como estas, ¿ok? Es decir, sufrimos normalmente, incluso
psicológicamente estamos diseñados así por el instinto de conservación de que algo nos duele y que nuestro centro de atención se vaya hacia el dolor, ¿no? ¿Para qué? Para que por instinto de conservación intentemos que ya esa cosa que nos dolía pues no nos duela y poder seguir viviendo. Ese es instinto de conservación. Pero ese muchas veces es un problema porque la persona necesita salir de tener su mirada fija en el dolor para abrirse a otros horizontes que resuelven el problema y que resuelven el dolor. Entonces el peligro de eliminar el síntoma es que luego pues ves llegar el mal y te toma de imprevisto. La aflicción también puede ser entendida como consolar al angustiado. La angustia es una palabra que viene del latín ansus, que significa ángulo. Una persona angustiada es una persona que está en un ángulo, es decir, en un camino donde no hay salida. ¿Okay? Un ángulo es un camino sin salida. Topas con pared en un ángulo. Entonces esa es la angustia de no encontrar un camino de salida. ¿Cuál es el peligro aquí? El peligro, cuando tú te encuentras con una persona que sufre, o incluso cuando tú mismo sufres, es victimizar al afligido. ¿Okay? Tú llegas con una cuñada, con un cuñado, con lo que sea, que está sufriendo, y puedes correr el peligro de victimizarlo, es decir, ayudarle a regodearse en el dolor, o sea, hacerle sentirse víctima de la situación y afianzarle esa mirada de la realidad. Hacer sentir a la persona que es perjudicada por algo absurdo e inaceptable. Como tú, claro, la persona está sufriendo y tú ni siquiera logras entender por qué está sufriendo ni cómo, y muchas veces la solución más fácil es decirle, sí, pobre de ti, estás sufriendo un chorro, qué tristeza, la vida es injusta contigo, qué terrible, qué horror. Pero eso lo único que haces es hundir a la persona más en su sufrimiento. No consuelas nada con eso. Al contrario, haces que después la persona de víctima se transforme en victimista, que ahorita vamos a ver un poco el peligro que hay en eso. Entonces, hacer sentir a la persona que esto lleva a que la persona se quede atascada en el pozo del dolor, en un oscuro narcisismo, continuamente estarse fijando en sí misma, así, pobre de mí, pobre de mí, pobre de mí, pobre de mí. Se queda atascada ahí. ¿Y eso qué es lo que hace? Que busca la solución en la misma herida. Cuando uno tiene una herida, la solución no la va a encontrar en la herida, la solución se encuentra normalmente fuera. Okay, normalmente un cáncer no se cura con un cáncer. Okay, un cáncer se cura con medicina. Okay, que la medicina viene de fuera. Si tú tienes un problema, si tú tienes un dolor que te aflige el corazón, que te aflige el alma, una tristeza profunda, normalmente un verdadero consolador lo que tendrá que hacer es sacarte la mirada del dolor para que puedas mirar que hay una solución y que hay un mundo más allá de la herida, porque psicológicamente estamos muy diseñados a doblegarnos sobre nosotros mismos y mirar la herida para intentar curarla, pero ese mirar la herida necesitamos a alguien que nos ayude a levantar la mirada y buscar fuera la solución de la misma herida, ¿ok? Entonces, de esta postura es fácil caer en otra, y es el enfado. Y esto, el consolador que no sabe, o sea, la persona que no sabe consolar, puede hacer que la gente caiga muchas veces en esto, en buscar el culpable. Llegas tú con una persona que está sufriendo, se acaba de morir un hijo, o sea, se acaba de morir alguien, no se acaba de perder un trabajo, y la solución y la persona que no sabe consolar va a llegar a buscar culpables o ayudarle a ese hombre a buscar culpables. Y entonces va a encontrar que AMLO tiene la culpa y va a encontrar que López Gatell tiene la culpa. Y entonces se van a repasar todo el país buscando culpables, ¿no? Y que el hermano Jesús tiene la culpa y que el Padre Jesús es un desgraciado porque nos puso las pláticas a esta hora y no sé qué y tal. Al final vas a encontrar culpables en todo y por todo. ¿Okay? Pero eso no soluciona el problema, porque de ahí se pasa a la venganza. Y es un paso muy fácil de dar. Cuando uno sufre y no encuentra a alguien que logre levantar la mirada, es fácil pasar a la venganza. Normalmente la gente termina por señalar al culpable que tiene más cerca, y el culpable que tienes más cerca eres tú mismo. El ejemplo que les ponía yo la vez pasada de este muchacho que yo conocí, eh, que tenía cáncer
recuerdo que años después todavía el papá buscaba quién pudo haber tenido la culpa de que su hijo muriera de cáncer, ¿ok? Se preguntaba que los médicos a lo mejor tenían la culpa y después decía, no, mi esposa yo creo que tiene la culpa porque ella no supo detectar a tiempo que él estaba mal, no, a lo mejor no sé quién, no, a lo mejor no sé quién, y al final termina diciendo, al final yo tuve la culpa porque yo no lo llevé con los médicos que yo quería llevarlo, lo llevé con los médicos que él me dijo, ¿ok? Pero siempre buscando culpables, terminas culpándote a ti mismo. Y el sentido de culpabilidad es lo más difícil de sacar y es una de las cosas que más aflige al ser humano hoy en día, ¿ok? Yo tengo muy poquitos años de experiencia, la verdad, pero en estos poquitos años de experiencia continuamente he tenido que decirle a la gente, eh, deja de echarte la culpa, deja de mirarte como el culpable de lo que pasa, porque eso te hunde, eso te va a hundir. Dios es el primero en no buscar culpables. ¿Okay? Dios, en vez de buscar culpabilidad, busca arrepentimiento, que es una cosa muy diferente. ¿Okay? ¿Por qué les pongo esta imagen aquí de esta mujer como rompiendo no sé qué cosa y diciendo como violadores, poniéndolo ahí? Porque este es el claro ejemplo de un victimismo. Un discurso victimista es el siguiente: mujer, tú has sufrido mucho, ¿ok? Y te han hecho sufrir mucho, y el hombre es un desgraciado que te hace sufrir a cada rato y te golpea y te hace no sé qué. Ahora hay que buscar el culpable. Y cuando encuentras al culpable, entonces hay que acabar con él, ¿ok? Entonces lo que vemos ahí de una mujer destrozando una cosa, vemos realmente la reacción de una víctima que se transformó en victimista. Ella está pidiendo, luchando contra el odio hacia la mujer usando, ¿cómo se llama? Violencia, luchando contra la violencia hacia la mujer usando violencia. Eso te transforma en victimista, de víctima en victimista. Y es muy peligroso porque al final terminas eh, tú siendo tu propio verdugo. ¿Okay? Terminas tú haciendo lo mismo que renegabas que otros hacían. Otro peligro es anestesiar. Como yo les decía en el ejemplo que les puse en la primera charla que tuvimos de este muchacho que tenía cáncer, que muchas veces sus amigos llegaban y no, como no sabían qué decirle porque tenía cáncer, muchas veces llegaban y comenzaban a hablar con él de otras cosas. O sea, como que querían sacarlo de la situación y comenzaban a hablar con él de fútbol americano y de los playoffs y del Super Bowl y muchas cosas así. ¿Qué dices? Y de hecho aquí lo pongo, anestesiar es como ayudar al triste distrayéndolo, es decir, haciendo que no piense, huyendo así también nosotros del problema, de acompañar a la gente a lo más profundo de sí mismas y encontrar allí sus respuestas. Ahora, esto de vez en cuando es sano hacerlo. Cuando ves que una persona está muy enfrascada en una situación y muy enganchada en su herida, es bueno distraerla, como mostrarle que hay otras muchas cosas en el mundo más allá de lo que le duele. Pero no puede quedar completamente y para siempre distraída, porque el dolor va a seguir ahí. Llegará un momento en el que cuando tenga una visión más amplia de la realidad, podrá volver sobre la herida y entonces encontrar la solución a esa herida. ¿Okay? Entonces, algunas veces es terapéutico sacar a la persona de si está enganchado, pero no puede ser una cosa que hagas continuamente, que alguien sufre y tú, en vez de ir a la raíz del problema, le das giros y giros y giros y comienzas a hablar de otra cosa, pero al final la persona necesita a alguien que la consuele, no que la distraiga. Para eso busca internet y para eso se pone a ver películas y agarra Netflix y lo que sea. Necesita consuelo. ¿Ok? Otro peligro es proyectar, que significa como intentar consolar al afligido haciéndole que se fije en los que están peor que él, ¿no? De hecho, me decía este señor del que les platicaba que murió su hijo, que decían, oye, pues, ha habido personas que se le han muerto dos hijos en un mismo día, ¿no? Y el otro dice como que, gracias, pero pues no me hace sentir mejor eso. Pero como dices, no eres tan fregado como podrías estarlo, pero eso no consuela a nadie, ¿no? Como si hubiera un dolorímetro, ¿no? Los que les duele hasta aquí
sí tienen permiso de estar afligidos. Y si no te duele tanto, entonces pues no tienes permiso, ¿no? O sea, no, las cosas no funcionan así. El hecho de saber que alguien se siente mal no me hace sentir mejor de por sí. No es mi solución. Que alguien se sienta mal no me hace sentir bien a mí. La comparación puede servir en ocasiones para hacer ver a la persona que está convirtiendo algo en un problema cuando en realidad no lo es. O sea, la comparación se puede usar alguna que otra vez, ¿ok? Cuando ves sobre todo que la persona está haciendo de un problema lo que realmente no lo es. Pero si realmente hay un problema, no sirve muchas veces comparar, no es bueno, ¿ok? Ahora les pongo yo el ejemplo de Job. Job es un libro de la Biblia que realmente es una obra maestra. Espiritualmente, claro, pues ciertamente lo escribió Dios, ¿ok? O sea, es un autor humano y al mismo tiempo es palabra de Dios, es autor divino, el Espíritu Santo lo iluminó, pero es una obra maestra realmente de literatura y de antropología y de lo que quieras. Se lo resumo brevemente para quien no conozca quién es Job. Job es un libro de la Biblia, ¿ok? Y en ese libro de la Biblia se cuenta la historia de un hombre que amaba mucho a Dios, que respetaba mucho a los demás y era muy rico. Tenía muchas riquezas, pero siempre donaba a los pobres, siempre hacía cosas muy buenas. O sea, realmente un ejemplo. Como cualquiera diría, es un cristiano de estos de, de carta cabal. Llegó un momento en el que Job pierde en un mismo día todas sus posesiones, pierde en un mismo día a toda su familia y ese mismo día le da lepra. ¿Ok? Y durante todo el libro de Job se muestra cómo Job lo primero que hace es decir, es un hombre justo y honrado que cuando le quitan todas esas cosas, de repente un día se queda sin bienes, sin seres queridos y sin salud. Job dice, Dios me lo dio, Dios me lo quitó, bendito sea el nombre del Señor. Pero vienen tres amigos suyos, ¿ok? Que es lo que ustedes ven ahí en la foto. Bueno, no es la foto, es la pintura, pero vienen tres amigos suyos y durante todo el libro, cómo se va mostrando cómo esos tres amigos intentan consolar a Job. Y vamos a ir viendo un poco el ejemplo, el método que siguen estas personas para consolar, que al final nos damos cuenta que queriendo hacer un bien terminan haciendo un daño, porque no saben consolar. ¿Okay? El primer amigo de Job, okay, porque son tres, el primero de Job le dice, si estás sufriendo es porque tienes una culpa, algo hiciste mal, porque las personas que sufren son las que han hecho algo malo. Entonces, revísate en tu vida si has hecho algo mal. Y Job comienza a decir, realmente es que no he hecho nada malo, en serio. O sea, yo respeto a Dios, amo a los demás, o sea, cumplo fielmente la ley, soy un judío practicante, devoto, todo lo que tú quieras, no he hecho algo mal. Y no es esta la clave del consuelo, ¿ok? Porque no todo lo que sufrimos es por nuestra culpa. Bien. Claro, yo creo que muchos de ustedes no llegarán a hablar con una persona y decirle, oye, si estás sufriendo es porque hiciste algo mal, seguro, seguro. No es como el modo en el que tú vas a consolar a alguien. Eh, y no hay que centrarse, o sea, digamos, hay algunas veces que nosotros sufrimos por cosas que sí son nuestra culpa. Ok, cometí un error y entonces sufro por ese error que cometí. Pero el consuelo no viene de decir es mi culpa. Es decir, el hecho de saber que algo fue culpa mía no me consuela. O sea, no me saca de la tristeza, no me saca de la angustia, no me saca del dolor, me deja igual. Es decir, es peor todavía porque además del dolor que tengo, se añade el dolor de culpabilidad sobre mí. ¿De acuerdo? Entonces, no es un buen método que digas, les pongo aquí abajo una foto de un chavo que se llama Emanuel de Hoyos, nos dio hace 2 semanas a los niños de la escuela, nos dio una plática. Este muchacho es un regiomontano. Eh, Él era un joven pues, normal que le gustaba subir las montañas y subía pues, muchas montañas. Aquí en Monterrey pues, hay muchas montañas, se dedicaba a subir muchas montañas, ya tenía, se iba a ir a una empresa, le habían contratado fuera del país y estaba muy contento y hubo un día en que le dijo a sus amigos, quiero celebrar con ustedes, vamos a ir a subir tal montaña. Y se fueron a subir la montaña. Claro,
como ya tenían cierta experiencia, ya eran menos precavidos y en una de las montañas que suben, un amigo suyo estaba, pues cometió una imprudencia de subirse a una roca, pero pues la roca estaba un poco, no estaba muy fija y de hecho Emanuel había estado sobre esa roca también y se bajó, entonces como que el otro dijo, ah, mira, sí se puede subir, subió a la roca y cuando subió a la roca se movió y se deslizó y le cayó a Emanuel sobre su pie, sobre los dos pies, pero sobre un pie prácticamente se lo rebanó. Y como estaban arriba en la montaña, sus amigos como que vieron ahí todo, pues el chorrero de sangre y todo, y entonces pues buscaron señal donde había, le dijeron, oye, pues no podemos llegar, Protección Civil les dijo, no podemos llegar en menos de una hora, entonces hagan lo que puedan ahí, hicieron un torniquete para que no perdiera sangre. Y Emanuel dice que en ese momento, dice, es posible que me vaya a morir ahora. Y dice que en ese momento piensa en Dios y le dice, Señor, déjame vivir, ¿ok? Y pensó, como que pensó, pues seguramente voy a perder una pierna. Voy a perder las dos piernas, de hecho, porque las dos quedaron totalmente trituradas. Entonces estaba ahí sobre la pierna, con la roca encima. Y después de eso, pues él intentaba no desmayarse. Llegó el helicóptero, se lo llevaron al hospital y cuando despertó, despertó sin una pierna. Y, y él en ese momento decía como que se hacía esta reflexión, a ver, se me cayó a mí una roca por culpa mía, pues a lo mejor sí, a lo mejor fui un poco imprudente, estábamos siendo imprudentes y nos subimos sobre una roca por culpa de mi compañero. Y de un momento en el que dijo, no puedo estar buscando culpables. Si busco culpables, yo no salgo de aquí y voy a ser una persona enfrascada en el dolor todo el tiempo. Y entonces dijo, adiós buscar culpables, voy a buscar las oportunidades que me da la vida con esto. Entonces, dice que cuando abrió los ojos, vio que todavía tenía una pierna y lo primero que hizo fue agradecerle a Dios porque tenía una pierna. Y después de verse que tenía una pierna y de salir del hospital y todo esto, comenzó a hacer maratones, comenzó a correr 21K, siguió subiendo montañas. De hecho, después de eso, regresó al lugar donde se había caído la piedra, regresó ahí, se metió a jugar fútbol, comenzó a ser capitán de la selección mexicana de fútbol para los Paralímpicos, ganaron tercer puesto en las Paralimpiadas, y de repente dice que un día estaba en Disneylandia y en Disney creo que para subirse a los juegos hay que hacer un chorro de fila, yo nunca he ido, pero dicen que hay que hacer mucha fila, pero que a los que tienen alguna discapacidad los hacen pasar directo. Y entonces dice que estando en Disneylandia le llamó a su amigo y le dijo, oye, te quiero dar gracias porque ahorita estoy en Disneylandia y no tengo que hacer ni una sola fila, ¿ok? Y después dice que hablando con su amigo, porque su amigo se sentía culpable y entonces dijo, oye, pues es que pues yo soy culpable de que este compadre no tenga una pierna, ¿ok? Y Emanuel dice que lo habla y le habla y le dice, oye, realmente mírame y dime si ahorita no estoy caminando más de lo que caminaba antes, si ahorita no estoy corriendo más de lo que corría antes. Y dice que en ese momento se dio cuenta de que correr no era algo de simplemente, no era una acción de simplemente mover las piernas, ¿ok? Era una actitud y una acción del corazón. Ahorita voy a seguir hablando de Manuel. Entonces, la postura de buscar culpable, ¿quién es el culpable? ¿Tienes la culpa? Busca la culpa. O sea, como que realmente ayuda poco. ¿Okay? Si hay algo que corregir en mi vida, si hay algo que corregir en nuestra vida, si hay algo que corregir en la vida de la persona que está sufriendo, pues hay que hacérselo ver. Pero no es resaltar la culpabilidad, sino es decir, oye, ¿cuánta bondad hay en si haces las cosas de otro modo? ¿Ok? Esta postura reduce a Dios a un mero cobrador de morosos. El otro amigo, es la segunda consolación es, si sufres es porque Dios quiere corregirte. Y esta es muy capciosa. Pero Job dice, oye, es que realmente yo no he hecho nada malo como para que me corrijas. Normalmente uno corrige a alguien pues cuando ha hecho algo malo, pero yo no he hecho nada malo. ¿Por qué Dios, o sea, cómo que Dios me está corrigiendo? ¿De qué me está corrigiendo si no he hecho nada malo? Y en ocasiones es verdad,
Pero esto no implica el caso de Job. Entonces, era un hombre bueno, Job era un hombre bueno que no había hecho nada digno de corrección. Entonces, aquí el autor del libro de Job, ¿okay? El Espíritu Santo y el que escribió, desenmascaran un poco los falsos consoladores que aplican esquemas. Normalmente hay personas que dicen, ok, a ti tienes este problema de que se murió un familiar tuyo, pues tómate esto, haz esto, haz esto, haz esto, reza esto, reza esto, reza esto y ya. Dices, oye, pues no, o sea, realmente el consuelo no es cuestión de fórmulas, hay que ir al fondo de la persona. Este hombre decía, normalmente Dios, si alguien sufre es porque tiene que corregirle algo, pero está aplicando un esquema ya hecho a Job sin haberlo escuchado, sin haber visto que Job no tenía nada digno de corrección, ¿ok? Eso nos lleva a nosotros como a consolar a base de recetas médicas, ¿no? A base de, lo vi en un video en YouTube, ¿ok? Y como lo vi en un video en YouTube, pues seguramente, pues, haz esto y todo eso y esto te va a ayudar a sentirte mejor. Pues no, realmente la vida no es así, es como un álgebra existencial, ¿no? Aplica la fórmula y con eso funciona, ¿no? Eso nos lleva muchas veces nosotros como cristianos, para ser buenos consoladores, tenemos que saber aprender a escuchar a la gente, escuchar la historia. Eso muchas veces cuando eres sacerdote, pero no tiene por qué ser solamente los sacerdotes. Cuando eres sacerdote muchas veces viene una persona a hablar contigo y te cuenta toda la historia desde que era chiquita y dices, oh my God, o sea, esto va a ser largo, ¿ok? Pero es importante escucharlo, esa historia, porque cuando tú escuchas la historia en su contexto, entonces entiendes el porqué del hoy. Pero si tú dices, no, señora, hábleme del hoy, del hoy, del hoy, del hoy, pues es que esto no funciona. Ay, campeón, háblame de tu problema hoy. Pues es que el problema normalmente la persona vive muchos años, ¿ok? Y entonces hay muchas veces que como no sabemos gestionar los problemas, los cargamos, ¿ok? Y un problema de soledad en la infancia se transforma cuando es mayor la persona en un problema de agresividad o en un problema de abandono o en un problema de depresión, en un problema de mil cosas, ¿ok? Todo por el hecho de no, no haber solucionado a tiempo el problema. Y la tercera consolación, o digamos el tercer modo de consolar de este amigo es resígnate. Lo que te está pasando, resígnate a lo que te está pasando porque nadie puede comprender los designios de Dios. De hecho, resignarse viene del latín reassignare, signare, que quiere decir como renunciar a un cargo. ¿Okay? Literalmente sería como devolver los sellos, pero resignarse entonces aquí significa como renunciar al reto que el dolor trae consigo. Resígnate, como ya, déjame, ¿ok? Ya no le sigas, ¿no? Y no necesariamente es así. Al dolor hay que agarrarlo por los cuernos y a la aflicción hay que agarrarla por los cuernos. No podemos huir de él, no podemos resignarnos simplemente, me duele, pues que me duela. Pues no, okay, hay que solucionarlo, porque como les dije, es un síntoma, hay que ir a la raíz del problema, no hay que resignarse simplemente a estar sufriendo, sufriendo. Tengo una tristeza, no sé por qué, pero tengo una tristeza gigante, ¿no? Lo que les decía la vez pasada, que normalmente una persona carga muchas veces problemas, muchas veces, no sé, tú sufriste un abandono de chiquita, sufriste un abandono de pequeño, después vas a cargar ese problema y cuando eres grande, resulta que de repente eres súper aprensivo con tus hijos. De repente eres demasiado, tus hijos no pueden decir una palabra sin que lo sepas tú. O sea, y eres un papá asfixiante. ¿Por qué? Porque no has solucionado tu problema de abandono de la infancia y ahorita lo cargas y ahorita el problema es que después lo repartes a todo el mundo. Entonces, los tres amigos de Job manifiestan motivos insuficientes, modos algunas veces erróneos, banales, previsibles, insuficientes. Ahora, consolar al afligido, ¿cuál es la actitud? Consolar. ¿Cuál es la verdadera consolación capaz de proporcionar instrumentos para saber vivir en tiempos de tormenta? Okay. El dolor físico puede ser duro, pero si hay un motivo, el corazón permanece sereno. Pero si el dolor no tiene explicación, se hace insoportable. Por eso la aflicción necesita una palabra que la llene, que la dirija, que una indicación que la oriente hacia la comprensión. Y de ahí nos ilumina mucho lo que es la palabra consolar. ¿Okay? Consolar viene del latín, que significa cum solari.
pero, o sea, es como una expresión compuesta de cum solari. Y cum solari, que de hecho de ahí viene solatium, tiene un significado de completo, de entero, como de saciado y satisfecho, o sea, algo completo. Consolar, entonces, en su sentido más profundo, significa como que dar una parte, o sea, dar un sentido completo a algo que está incompleto. El afligido está viviendo una parte de la realidad incompleta. Y la persona que viene a consolar, como dice el verbo cum solari, viene a darle la parte que le faltaba a esa parte incompleta que él está viviendo y que él está viendo. Como les decía yo, psicológicamente estamos muy hechos a que algo nos duele y dirigimos nuestra mirada hacia el dolor, ¿ok? Y cuando nosotros centramos nuestra mirada y nuestra atención en el dolor, en la herida, normalmente perdemos de vista el contexto, perdemos de vista, ¿cómo se llama? En qué parte ocupa del todo ese dolor. Y normalmente el consolador es una persona que tiene que saber, tiene que ayudar a la persona a saber ubicar ese dolor en el contexto de su vida y en el contexto de su relación con Dios. ¿Ok? Entonces, la persona afligida por un dolor o un sufrimiento es una persona a la que le falta algo, ¿ok? Está incompleta, ya que el dolor es una privación. Consolar será, por tanto, ayudar a la persona a encontrar esa privación que le ha quitado el dolor. La verdadera consolación es el cumplimiento del proceso que, iniciando en un estado de privación, concluye con el encuentro de la parte que faltaba, percibiendo así el sentido completo. ¿Ok? Ahora, de este tema de ver, de encontrar y de lograr ver la parte que falta, de, no, de ir más allá, o sea, de lograr ver en su contexto el dolor, ¿ok? Ver la parte que falta a este dolor. La persona que sabe consolar cristianamente, en lugar de detenerse a buscar las causas del dolor, ¿okay? A buscar culpables, a recriminar y ese tipo de cosas, ayudará a la persona que sufre a buscar la parte que Dios quiere donar, o sea, la parte que falta a ese dolor, ¿ok? El dolor siempre será eso, un síntoma, siempre será eso, algo incompleto en sí mismo, que no tiene como sustancia en sí mismo. Necesita el consolador ayudar a la persona a saber encontrar esa parte que falte. Sabe ponerse al lado del que sufre, mostrándole lo que no puede ver y permitiéndole abrir el corazón y la mirada y el espíritu a una perspectiva distinta, a una profundidad completa que aporta plenitud. Que estamos hablando aquí de esperanza. De hecho, el final del libro de Job, después de que Dios habla directamente con él, Job dice, solo de oídas sabía de ti, pero ahora te han visto mis ojos. O sea, como que al final del libro de Job, Job logra darse cuenta de que la parte que faltaba a ese dolor que él estaba sufriendo, la parte que faltaba es que él antes era una persona que había hecho una experiencia de Dios de a oídas, es decir, había escuchado hablar de Dios. Pero después de haber sufrido y después del dolor, ahora Job dice, ahora te han visto mis ojos. Como que Job logra darse cuenta de que el dolor le ayudó a, a lograr hacer de Dios una experiencia más profunda, no de simplemente oídas, escuché que Dios era bueno, escuché que Dios me amaba, no, yo experimenté que Dios me amaba, yo sentí y vi y viví que Dios me amaba y que Dios me quería. ¿Ok? Por eso aquí, por ejemplo, les pongo un poco en esta foto eso. Tú ves normalmente un chavo, pero ves solamente un chavo, pero cuando logras ver más a fondo la parte que falta, cuando tú ves una persona por este mundo que sufre, ¿ok? Tienes que lograr ver la parte que falta y en cada persona encontrarás a Cristo que sufre. Y por eso cada persona cuando sufre, necesita lograr ver esa parte que le falta de su sufrimiento.
Y la parte que le falta de su sufrimiento es encontrar en él a Cristo que sufre. Y entonces se dará cuenta de que él no sufre solo. Desde que Cristo está en la cruz, nadie en este mundo puede decir que sufre solo. Nadie. Nadie puede decir que ha perdido un hijo solo. Nadie puede decir que se ha muerto su mamá solo. ¿Okay? Que ha sufrido solo y que ha llorado solo. ¿Okay? Nadie puede decir que ha estado enfermo en una cama de hospital solo. ¿Okay? Cristo es la otra parte de ese dolor que muchas veces no logramos ver y que necesitamos como cristianos saber mostrar a la gente. Entonces, consolar significa saber dar esperanza, pero eso, aquí esperanza no significa optimismo genérico de esperar que todo se arregle, ¿no? Es como, a mí no me gusta mucho usar la palabra de hay que ser optimistas, porque el optimismo es como que decir, esperamos que, qué cosa, ¿no? O sea, como que, oye, hay que ser optimista, todo va a salir bien, ¿por qué? ¿Por qué? Porque el optimismo por sí solo no se explica, la esperanza sí se explica. No es esperar que todo se arregle, ¿okay? La esperanza no es lo mismo que expectativa. Yo espero que todo se arregle. Eso es una expectativa que tú tienes, pero eso no es la esperanza. La expectativa es una imagen, el deseo psicobiológico que yo me creo de la realidad presente o futura. ¿Okay? Lo que yo espero de la realidad, lo que a mí me gustaría que fuera la realidad. La esperanza, por el contrario, no sale de mi deseo subjetivo de las cosas o acontecimientos, sino de una promesa. Por eso es una virtud teologal, porque lo que esperamos viene de Dios, no viene de nuestra imaginación. Cuando tú logras abrir a una persona que sufre a la esperanza, le estás abriendo la perspectiva a un futuro y a un presente, no que ella se tenga que imaginar de que todo va a salir bien. Le estás abriendo la perspectiva a un futuro en el que Dios te ha prometido algo y en el que Dios te cumplirá algo. ¿Ok? Es basado en la promesa de Dios. Esa es la esperanza. Espera el hombre al que se le murió su hijo, o el hombre al que se murió su mamá, o el hombre que perdió su trabajo, o el hombre que pues, se quedó sin empleo, o un hombre al que le hicieron una estafa y le robaron. Ese hombre en el futuro no tiene que pensar de modo optimista porque simplemente tiene que salir adelante, ¿no? En el futuro tiene que pensar con esperanza porque Dios cumple sus promesas y la promesa de Dios está ahí y estará en el futuro y estará cuando Él sufre y estará cuando ya no sufra más. Entonces el consolador debe conocer bien al afligido para ayudarle a volver su corazón hacia lo que Dios le ha prometido y ver el dolor como parte de esa fidelidad de la promesa de Dios. Y aquí el punto es, ¿cuál es entonces la promesa de Dios? Es decir, cuando yo sufro, ¿qué me promete Dios en el sufrimiento? Que hay algo que vaya más allá de esta herida o de este dolor que tengo. La promesa de un hijo de Dios el día de su bautismo es que la vida que vive ahora no terminará en boca de los gusanos. Desde ese día del bautismo ha entrado en la eternidad y por eso su existencia ya no está ligada meramente a la vida biológica que recibió de sus padres. Vive desde hoy eternamente y para la eternidad. Y cada cosa que viva en esta vida terrenal, en cada cosa que viva, está Dios Padre. A partir de ese día, no ha hecho nada solo, no ha vivido nada solo. El verdadero consolador logra abrir al que sufre a esta perspectiva de la realidad. Meter de nuevo la esperanza y la promesa de Dios en el corazón de una persona. ¿Quién puede hacer esto? Solo quien es movido por el Espíritu Santo. No se puede improvisar aquí, ¿ok? Saber tocar el corazón de un afligido hasta encender de nuevo su esperanza truncada por el dolor no es cosa de especialistas, es cosa de bautizados. Y fíjate cómo aquí, que esta frase me encanta de Fabio Rossini,
esto no es cosa de especialistas. De hecho, hablando con una psicóloga, me decía, normalmente en la terapia psicológica lo que hacemos es nivelar a la persona, ¿ok? Pero lograr hacer ver a una persona la promesa de Dios, eso va más allá de nosotros, eso va más allá del mero psicólogo. Claro, eso lo tiene que hacer un cristiano. Es decir, ¿cómo tú vas a enseñar a otros a ser hijos de Dios solamente cuando tú te descubras hijo de Dios? ¿Ok? Soy un hijo de Dios. eh, Solo un hijo de Dios te sabe mostrar la belleza de ser hijo de Dios. ¿Ok? Esta, ahorita no me da tiempo de detenerme porque ya de hecho incluso vamos un poquito retrasados. No me da tiempo, pero esta diapositiva, tome la foto, consérvala, guárdala y repítela 1000 veces en tu corazón porque lo vas a repetir. El demonio no quiere hacernos, nos quiere poner la mirada en instantes, en momentos de la vida, en dolor, en el dolor concreto y clavarnos ahí. Entonces, Dios nos invita a una visión más completa cuando nos abre a la eternidad. ¿Ok? Entonces, todo el cristiano, en resumidas cuentas, el cristiano que quiere hacer consolar a los demás, en el fondo debe ser una persona que busca mostrarle a cada persona que sufre la promesa de Dios a pesar del sufrimiento. La promesa de Dios incluso en el sufrimiento, que eso de hecho lo vamos a ver ahora. Esto no creo que me dé tiempo. Vamos a ver. Toda otra respuesta al dolor humano, sea humana, filosófica o científica, será siempre mediocre. ¿Okay? Y el consuelo que alguno puede proporcionarme en mi dolor debe ser la irrupción de Dios mismo. Es decir, cuando yo me encuentro con una persona que sufre, si no le dejo a Dios, no le deje nada. Cuando yo me encuentro con una persona que sufre, si no le dejé, si no le abrí su mirada a la promesa de Dios, le hice perder el tiempo. ¿Okay? Eh, si tiene un problema, si tienes un problema que puedes resolver, resuélvelo. ¿Okay? Pero si tienes un problema eh, que, que no lo puedes solucionar, entonces ese problema está ahí para solucionarte a ti. ¿Ok? Si hay una pizca de grandeza en las personas, normalmente viene de haber aprendido este arte, el arte de haber encontrado a Dios en el sufrimiento, el arte de haber, después de haber sufrido, decir, ya no sé de Dios porque otros me lo han dicho, sino porque yo experimenté a Dios. Hoy camino más que antes, que lo que les decía ahorita de Manuel de Hoyos, hoy camino más que antes. Dios me enseñó que caminar es un acto que va más allá que mover simplemente dos piernas. Y de hecho ha hecho más maratones de lo que podía hacer antes. Y ha hecho más maratones de lo que he hecho yo, que tengo dos piernas. ¿Ok? Si visito a un enfermo, pero no le dejo a Dios en el corazón, le he hecho perder el tiempo. El tiempo de un enfermo es valioso. Déjale a Dios en el corazón. No sé si esto me va a dar tiempo. Entonces, no hay que buscar el dolor por sí mismo, pero cuando llega hay que saber aceptarlo como el inicio de un camino y quizás como el abandono de una inmadurez, en cualquier caso, como instrumento para construir algo más serio, más verdadero, eterno, el cielo. Si quieren, los que quieran vayan poniendo en el chat si logran, o sea, si todavía tienen 20 minutos para que podamos ver la otra obra de Misericordia, vayan poniendo en el chat si, o sea, si tienen un poco el tiempo y si pueden, si no, se las mandamos grabada. Entonces, lo pueden ir poniendo en el chat. Entonces, el cristiano consuela mostrando al mundo que el sufrimiento es el inicio de un proceso, ¿ok? El sufrimiento es un proceso que tiene su inicio y la llegada es lo más importante. O sea, el sufrimiento no es el final del camino, es solo el inicio del camino. Y en un camino lo más importante no es el inicio, es dónde vamos a llegar al final, ¿ok? A dónde vamos. Cuando sufrimos necesitamos que la gente de al lado nos ayude a tener en el corazón
no la certeza de un final, no que mi vida termina con este sufrimiento, no que mi vida termina con la muerte de esta persona que yo quería tanto, no que mi vida termina con que perdí ahorita mi empleo y mi negocio, no que estoy en bancarrota. Mi vida no termina con eso. Necesito que haya gente a mi lado que me ayude a ver que eso es solo el comienzo. Cuando comienzas a sufrir algo, cuando sufres algo, es solo el inicio. El Viernes Santo no es el final, es un paso provisional del triduo pascual que termina en el domingo de resurrección. Esa frase que escuchamos muchas veces en los cuentos de y vivieron felices para siempre es real. De hecho, toda vida humana, ¿okay?, está llamada a terminar así. ¿Okay? Dios pensó cada vida humana para terminar así y vivió feliz para siempre. ¿Okay? Si estás sufriendo algo, si estás en algún momento, oye, mi vida no termina con esto, ¿ok? Esto es solo un paso provisorio y mi vida termina en la resurrección. Entonces, todo lo que pasa en nuestra vida es un punto en el camino que termina en la resurrección. Jesús transformó lo que parecía un final en el inicio de algo. Si han visto la película de Franco Sefirelli sobre Jesús de Nazaret, esta foto que ustedes ven abajo de este Jesús, los que son de mi época, era un poco la película de Jesús de Nazaret que existía hace muchos años, que normalmente pues era la que más veíamos. Y en esta película, en la resurrección, esa escena es preciosa, porque cuando Jesús resucita, no muestran, de hecho, no lo muestran, sino que muestran cómo vienen los sumos sacerdotes, caminan, entran al sepulcro, y cuando entran al sepulcro y ven las vendas vacías, el sumo sacerdote, no un sumo sacerdote, sino uno de los fariseos, se voltea y dice, aquí empieza todo. Y es súper, ¿cómo se llama? Súper profundo eso. Efectivamente, comienza todo con la resurrección. Y al afligido hay que hacerle ver eso. Es decir, oye, vamos a la resurrección. El punto de llegada es la resurrección, que es al mismo tiempo el punto de partida. El dolor es solamente un pasaje provisorio. No estamos hechos para sufrir eternamente. No resucitará lo que yo no haya muerto. Debemos dejar que el sufrimiento cumpla su misión en nuestra vida. Esto yo se lo proponía, esta oración se la proponía a una señora, y aquí tú puedes poner la palabra pobreza, puedes ponerla o cambiarla por otra palabra, ¿ok? Como tú quieres. Pero que es hacer esta oración, cambia la palabra pobreza por otra cosa, pero lo puedes hacer. Señor, no me quites la pobreza hasta que la pobreza no cumpla su misión en mi vida. Señor, no me quites la cuarentena hasta que no cumpla su misión en mi vida. De lo contrario, nada habrá valido la pena. Una señora me dijo que había perdido un bebé. Me dijo que después de un tiempo ella se dio cuenta de que después de que perdió su bebé, ella se había acercado muchísimo más a Dios y había entablado una relación más profunda con Dios. Y una vez platicando con ella me dice, cuando pienso en la pérdida del bebé y esto, como que digo, como que logro decir, oye, este dolor, a pesar de que haya sido algo que me dolió mucho, etcétera, como que fue algo que valió la pena. Es decir, fue algo que no quedó estéril en mi vida. Cualquier persona hubiera arrumbado eso allá en el baúl de los recuerdos y adiós. Pero cuando agarras el dolor de frente, ese dolor te puede potencializar muchísimo. Cuando tú logras agarrar el dolor con Dios, ese dolor te puede a ti subir muchísimo en tu relación con Dios, en tu relación con los demás y en tu vida de gracia. ¿Por qué? Porque el dolor es una catapulta hacia Dios. Y ella me decía, creo que habrá valido la pena. Es decir, tanto sufrimiento no fue en vano. Y dice, creo que mi hijo en el cielo podrá sentir que el no haber estado conmigo no fue en vano, ¿ok? Porque ahora siento que estoy más cerca de Dios, y estando más cerca de Dios, siento que estoy más cerca de Él. Pero no sé si me decías.
No, nada más quería comentar que sí estaban, puestos para 20 minutos más. Algunas personas decían, que sí se podía otra sesión, pero casi todos, el 90%, se van a quedar este Ok, tiempo extra. si me alcanzan hasta las 10:30, podemos darla. Sí, se podrá. 10:30. Ok. Yo sí. Yo intento hacerlo lo más ágil posible. Entonces, no resucitará lo que no haya muerto, que haya valido la pena. Entonces, para saber consolar debemos aprender a ser hombres y mujeres que han dejado trabajar, que se han dejado trabajar por Dios y por la vida. Bien, entregamos a Dios nuestra aflicción para que quede claro que el sufrimiento es solo una parte de la historia. Nos falta la mejor parte. Y cuando tú quieres aprender a consolar a los demás, tienes que aprender eso. Tienes que aprender que el sufrimiento es solo una parte de la historia de tu vida, ¿okay? Y ayudar a la persona a hacerle ver eso. Es solo una parte de la historia. Falta la mejor parte. Si puedes encontrar con eso a Dios, habrá valido la pena. ¿Ok? El mejor consolador es el que algún día se dejó consolar primero, el que un día dejó que el sufrimiento cumpliera su misión en él a la que estaba destinado. Eh, ok, perdonar las ofensas. Este es realmente potente, pero sí, no quería dejar de hacerlos porque las otras dos obras de misericordia, las últimas dos, que es sufrir con paciencia los errores de los demás y rezar por vivos y difuntos, no la voy a poder dar presencial. Voy a tener que grabar la sesión y después mandarles el link porque la próxima semana voy a tener trabajos en la universidad desde Roma que tengo que hacer, sino tal, y la otra semana voy a ejercicios espirituales para prepararme para la ordenación y pues voy a estar desconectado totalmente de eso. Entonces, como no voy a poder estar conectado para dárselas, entonces voy a grabarlas en algún tiempo de la semana que tenga libre y después les voy a distribuir el link para que la puedan escuchar por YouTube. Por eso me interesaba terminar de dar estas dos obras que son como las más fuertes, ¿ok? Las ofensas, ¿ok? Perdonar las ofensas. Esto realmente es cuando tú logras hacer